Bueno, en este caso lo que veo es el Evangelio según San Mateo. El Evangelio de Marcos, desde mi perspectiva, es el Evangelio que mejor retrata a Jesús en una dimensión humana. Mientras que el Evangelio de Juan sería el más celestial, el más teológico. Habría que trabajar los puestos más detenimiento, pero ahorita lo que me interesa es esta partecita donde se nos narra en el Evangelio de Mateo la muerte de Jesús. ¿Sí? Y dice así el texto: desde la hora de sexta se extendieron las tinieblas sobre la tierra hasta la hora de nona. Hasta la hora de nona estamos Jesús con voz fuerte diciendo, en el texto directamente amén. Eli, lema, ¿qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que algunos teólogos leen esto, leen de una manera que quieren por qué, para qué. ¿Para qué me has desamparado? Que no es cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? En otra partecita que llamo Eli, tiene mucho que ver con esta cuestión de sol también, ¿verdad? Es sol. Y todas las religiones, cuando se tienen como figuras centrales. Bien, voy a empezar a trabajar el tema de la metáfora. Un poco en relación a lo que acabo de leer, esta pregunta en lugar de resumir por qué no eres comparado o para qué no eres comparado. Da para decir muy, si hay puesto de alguna manera, con ninguna voz. Entonces, cuando tienes abandonado, fue inclusive la posibilidad de que no exista Dios. Digo, teóricamente es decir, se puede hacer una lectura teológica, pues una perspectiva. La pregunta es: ¿qué es Dios? Pero yo creo, o sea, te remites a algo al Padre, pues, y me abandonas, pero la forma del Padre. Pero plantearlo como ¿para qué exponerlo? ¿Y cuál es su función? Una es como hablar de una interacción, ¿sí? Y es de elaborar la teología para ver qué. Y otra es, también se puede elaborar la teología, pero otra es decir, ¿cuál es la intención? ¿A dónde tiene que ver con todo esto? Pues hay que hacer otra lectura de otra manera. Porque es interesante en las perspectivas como la otra, aunque da dos mundos muy no complementarios, no, o sea, de alguna forma contrapuestos. No sé si contrapuestos. No digo, tal vez. Bueno, voy a empezar con una metáfora, con un esquema, mejor dicho, que intenta de estructurar todo la teoría de la metáfora de Arturo Rivas. Pero quisiera empezar con una anécdota que no es cualquier cosa. Bueno, hija preguntada. Sí. Que no es cualquier anécdota. Borges y Arturo Rivas Sánchez se conocían y cuenta la anécdota que cuando Borges tenía una duda se consultaba. Sí, no estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando de alguien que tenía autoridad, inclusive como esto es muy importante, ¿no? Yo lo que voy a tratar de articular aquí, con todo lo que he trabajado antes, es esta
pequeña definición, que de verdad es la que más me gusta de la metáfora, que da Arturo Vidal Sáenz, ¿sí? La metáfora es el nombre, la cañona, ¿sí? Y conocía a Freud por lo menos, sí, mejor está, ¿sí? La metáfora es el nombre de uno. Esa es la definición que da de la metáfora. Este literato de literatura jalisciense, ¿no? Llamado Arturo Vidal. Su obra está publicada, vale mucho la pena leer, todos los despuestos, con la IPA, ensayos, o la Secretaría de Cultura en tiempos de algo hizo. Bueno, no, esa no funciona, ya le dije a la iba, estoy en clase. Bueno, entonces, esta cuestión de edición, que es de la Secretaría de Cultura, yo voy a usar y voy a seguir un poquito, no se ha presentado todavía, es las memorias, son las memorias del primer congreso y que fue dedicado justamente a la figura de los ¿no? Lleva memorias del primer congreso y ahí me tocó participar en las comunidades magistrales, tomando la cuestión de la metáfora de Arturo. Hice una cosa que fue una osadía de mi parte, ¿no? Ahí me llegó algo bien comentario, pues, también diciendo cosas que era muy usado de mi parte sostener a Rubio Sáenz como Dios, ¿no? Porque él se conoce sobre todo como literato, como teórico de la ¿no? Sin embargo, lo que hice yo ahí fue tener que ser un pensador que también era un pensador, era un pensador. Y todo lo que me dediqué, a diferentes cosas, no podría llamar, es sostener esto a partir del trabajo que hace sobre el ¿no? Bien, pensando en un esquema de la metáfora que nos sirva para nosotros, se me ocurre ¿sí? Que es cosa, y nombre de la cosa, por supuesto, ¿no? Que trata de traducir una temática de esto, ¿no? Y luego tendríamos aquí X, ¿sí? Y por acá tendríamos es decir, la metáfora es el nombre de algo que no podemos saber o que no podemos decir, vamos a plantearlo de esta manera, y que lo decimos de esta manera. Entonces, esta perspectiva es lo que sustituye aquello que no podemos decir de otra manera, que lo decimos como decimos. Esa metáfora puede ser muy bella o no. Es más bella, más poética, por supuesto, pero no toda metáfora es poética. Entonces, lo que sí es que decimos a través de una metáfora aquello que no podemos decir de otra manera. Es decir, lo voy a plantear más radical todavía. Decimos metafóricamente aquello que es de alguna manera indecible. Por eso es una metáfora. Desde esta perspectiva, el Nietzsche también nos sirve aquí. Es el teórico más radical de la metáfora, ¿no? Porque para Nietzsche
todo es metáfora. ¿Sí? Es un caricato. No hay otra manera de decir las cosas más que metafóricamente. Es decir, como no podemos decir las cosas más que metafóricamente, todo es metáfora. Entonces, esta es la definición que sea O figurado, sí, metáfora, de hecho, es una de las figuras literarias. Los trompos se les llama literario, ¿no? ¿Sí? Y voy también, para usarlo también conjuntamente con este esquema, el planteamiento esquemático, muy esquemático de la carne. Nos permite que, por un lado, tenemos al niño, ¿sí? O la niña, tenemos, ¿verdad? Y luego tenemos el deseo, ¿sí? El deseo de la madre. Sí, todos ustedes tienen una relación a este esquema, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, el padre viene como metáfora, el deseo, ¿verdad? Que sustituye y hasta que la comunidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en el sentido estricto, metaforizar es tener la capacidad de sustituir. Decir algo metafóricamente es decir algo más allá de lo literal. ¿Sí? Por eso, uno de los problemas que hay, incluso ahí con uno de los puntos que están jugados en los temas que me gustaría es la cuestión de la locura, particularmente como producida por la construcción de los del padre. ¿Sí? Es muy común que esto lo puede constatar, la dificultad de pensar, ¿no? Loco, oye, escucha literalmente, claro, el lenguaje, ¿no? Y por lo tanto, claro, que está en el lenguaje es la evolución local. Mientras que esta escucha metafórica no está dada justamente porque hay una conclusión, ¿sí? Una exclusión de esta sustitución, ¿no? Y desde esa perspectiva hay una capacidad de lenguaje. Por eso, el grupo porque está jugado con la cuestión de la locura. Ahora, a ver, entonces dice que la conclusión es la incapacidad para metaforizar. No, más bien dicho, voy a ser más preciso. Si hay conclusión, esto hace que una de sus consecuencias sea cierta incapacidad de metaforizar. Como hacerlo real, no de manera metafórica, como el ejercicio de la corazón. Sí. Sí. Es como aquella monja, ¿verdad? Que alguien le dice por allí que el monte se sostiene. Es muy famosa esta carta, ¿verdad? Ahorita no recuerdo el nombre, ¿no? Porque es una consecuencia de esto. Y alguna no concluye. Pero es paso previo que va bien porque concluye. Pero el paso previo que esté entonces. El paso previo es justamente que no hay un registro aquí. Por X, Y, Z, es algo complejo de no relación. Es decir, no hay un registro de la ley, no hay un registro de la acción. Esto es lo que significa posesión del nombre del Padre, ¿no? Y como consecuencia,
hay por lo tanto una incapacidad de metabolizar, que no quiere decir, esto hay que retomarlo, un trabajo Víctor, que el loco todo el tiempo está en real, ¿no? Que el loco todo el tiempo esté viviendo en el mundo literalmente, ¿no? No quiere decir eso, ¿no? Pero sí, uno de los efectos, una de las consecuencias es que, por lo menos allí donde juega su locura, hay una incapacidad de respuesta. Ahí en el punto en el que se juega su locura, hay una incapacidad de respuesta. Que no quiere decir que ese momento sea todo el día en ese sentido la arquitectura es mucho más compleja. Es importante hacer este matiz, ¿no? Porque si no llegamos a consecuencias terribles, inclusive en la clínica. El loco no es un loco de tiempo completo, como un neurótico no es neurótico de tiempo completo. Está la estructura que se juega en determinados momentos, ¿no? Digamos que la capacidad de metabolizar tendría que ver con la capacidad de simbolizar. Claro, metaforizar es simbolizar. Sí, no, es manejarse como pez en el agua, por ejemplo, esta metáfora, ¿no? Es manejarse como pez en el agua en el mundo del lenguaje, como un mundo que nos permite sustituir el mundo real, ¿sí? Y movernos en el mundo real. ¿Es el espacio subjetivo? ¿Cómo se da la subjetivación? Me parece que este es un proceso muy complejo, ¿no? Justamente por eso me interesa la topología, porque justamente a partir de la topología de acá se llega a la cuestión de no poder distinguir radicalmente entre interior y subjetivación, interior y mundo, sino que la subjetivación implica el mundo. ¿No? O sea, esto influye no como el mundo en tanto está frente de mí, sino como yo soy en el mundo, como ser del mundo. Eso es algo que trabajó Esteban muy bien a partir de la actividad de los afectos, de las emociones en Heidegger, ¿no? Porque ser del mundo es existir del mundo como cuerpo, entre otras dimensiones, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque el proceso de subjetivación implica, no voy a manejar ahorita como sinónimo, implica humanización, subjetivarse, deshumanizarse, esta discusión. Si no anda bien este proceso, anda mal el proceso de humanización. ¿Por qué? Porque nuestra subjetivación corre por el carril del lenguaje, del simbólico, ¿no? Y si hay una falla ahí, en este nivel del nombre del Padre, que no se registre, que no quede ahí asentado, ¿sí? Como que metaforiza el deseo de la madre, va a haber problemas ahí en este sujeto, en su subjetivación, ¿no? Claro. Por un lado, y el que no hay justamente continuidad. La topología implica la reducción de los cortes, ¿no? Claro, eso, ¿sí? Y desde esa dimensión no hay una continuidad entre la madre y el niño. El padre justamente viene a hacer esta reducción de límite, de corte, de separación, ¿no? ¿Sí? Y en esa medida sustituye el deseo de la madre e incorpora al niño en el mundo de la justicia, ¿no? Perdón, un poco de salud. A ver, ¿viste el otro? No, me queda una duda. ¿Cómo pensar entonces recién frente a la psicosis con la cadena significante? Porque al final de cuentas están, que son que no tienen y se lo sacan, pero obedece a una lógica propia. Me parece que es una lógica propia, porque al final no dice dame tus ojos, sino a mí lo que me queda pensando, si es una onda, el hecho de tener algo hermoso amplificaría algo que tenía que ver con que eso no podía tener una muestra, eso no puede ser parte de exactamente, me lo da un poquito y te lo doy, pero hay una lógica que hay que justificarlo, ¿vale? Porque lo busco, sí, pero entonces, ¿cómo tener entonces
Si no hay metáfora, que sigue una lógica, una cadena significante, vamos, que está dada por el otro. Más que cadena significante y lógica significante, ahí hablaríamos, voy a usar un poquito de lógica del sentido. Lo que pone en juego esta lógica es una lógica del sentido, el sentido más literal, ¿no? Entonces, y esa lógica del sentido, por supuesto, es la lógica de la calle. Entonces, yo no podría decir que esté sin los símbolos. ¿Sí? Es muy difícil decirlo. Y en ese sentido, no podríamos hablar como escribieron algunos antropólogos naturales de la Gaminó, ¿sí? Desde tarea prelógica como sinónimo de tarea primitiva, ¿no? ¿Sí? Y justamente por eso Lacan al final se ve la necesidad, no al final exactamente, sino desde antes, pero al final se ve la necesidad de cuestionar radicalmente todo el mundo de la lógica. Acuérdense que las fórmulas de la situación, ¿sí? son las lógicas, ¿sí? Y son fórmulas lógicas que consideran una lógica distinta a la lógica tradicional, ¿sí? Porque tiene en cuenta justamente lo real. Entonces, ahí hay una lógica, en el acto de ella hay una lógica, y yo le llamaría la lógica del sentido, ¿no? Y por eso se transforma. Pero esto no está fuera de los sentidos. Entonces, la lógica del sentido, el sentido tiene varias significaciones, ¿sí? Porque una es dirección. En psicología no hay, en el sentido estricto, figuras sin dirección, sin sentido, sí. Y sentido tiene la significación también de significado, ¿sí? Que tiene que ver con el significante, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Y tiene que ver también con esta cuestión de los sentidos, ¿no? Los sentidos corporales, ¿no? O sea, entonces, la lógica del sentido que ella usa es poner en juego, cuando vas ahí, estás más allá del significado. El cuerpo justamente es el muro donde las palabras y los significantes están. Entonces, desde esa perspectiva, estás en el mundo del sentido. Que no quiere decir necesariamente que está fuera del significante, porque todo tiene sentido en la medida en que estamos atravesados por el significante, por la palabra, por el lenguaje, por los signos. ¿Sí? Entonces, hay una lógica mucho más, ¿cómo le voy a llamar? Hay una lógica mucho más poderosa y mucho más amplia que la lógica racional, le voy a llamar así, la lógica de la razón. ¿Sí? Y esa lógica es la lógica de lo real. Y el psicoanálisis, como un discurso que tiene que tomar en cuenta lo real, guía el inconsciente, necesita de una lógica, el término de Lacan, es mucho más elástica que la lógica racional. Entonces, por eso, el discurso del loco, voy a regresar un poco a del loco, ¿sí? Desde la perspectiva de la lógica racional, nos aparece como un discurso sin sentido. Pero no es un discurso sin sentido. Tiene mucho sentido, sobre todo para el que permite, ¿sí? Para el emisor, ¿sí? Y en su relación con el otro, tiene todavía mucho sentido. Que estemos excluidos nosotros en ese sentido, eso es ¿sí? Pero ahí como que lo marcado por la relación de ese deseo con la madre, no hay voy a decirlo de otra manera, por Lacan. Lo que Lacan dice, sobre todo en el seminario 3,
una de las cosas que es donde adelanta la cuestión del nombre del Padre, y mete también algo sobre la cuestión de la metáfora, ¿no? Es que como que este significante que él llama nombre del Padre, ¿sí? Es un significante primordial, así, o sea, en el término, ¿sí? Y usa un término de la tapicería, acuérdense, le llama también significante capitón. Y de cabeza, ¿verdad? Es decir, es aquel que si no está, no amarra, no estructura, no se puede, en el sentido estricto, subjetivar, es decir, hacer ser humano. ¿No? Entonces, si no hay un registro allí en nuestro inconsciente, y esto es algo muy difícil, si no hay un registro ahí del límite de la captación, de la diferencia sexual, ¿sí? No hay, por lo tanto, o por lo menos hay muchas dificultades, voy a formular de nuevo, por lo menos hay muchas dificultades para manejarse adecuadamente en el mundo de lo simbólico y del lenguaje como sinónimo del mundo humano. ¿Sí? Y esto atraviesa por varios ejes. Uno de ellos, por supuesto, cuando nosotros hablamos de castración, ¿sí? Y es muy complejo todo esto, entonces voy a tratar de hacer los matices adecuados para evitar confusiones, porque es muy delicado, sobre todo cuando tomamos el asunto desde el punto de vista de la clínica. ¿Sí? Cuando hablamos de castración, uno de los elementos jugados necesariamente es el tema de la diferencia sexual. ¿Sí? Y quiero acudir a este loco famoso, analizado directamente el control, que es Daniel Goleman, ¿no? Tiene que ver con el alemán Steiner. Y yo no sé si recuerdan ustedes, pero yo lo he citado aquí. ¿Qué es lo que detona la psicosis de Daniel Goleman? En un estado de revela, ¿sí? Se me viene la ocurrencia que sería muy hermoso en este memorias, pero insistir mucho en la idea, sobre todo pues, se hace clínica, es muy importante porque es un libro fundamental para poder entender toda la teoría de la psicosis de Freud, y posteriormente la reelaboración que hace en la carta de ella, porque uno de los 5 casos famosos de Freud Freud lo hizo no de manera directa, sino a través de la biblioteca, a través de las memorias que escribía, que están editadas en español como Memorias de un enfermo nervioso, ¿no? Entonces, en este estado de dolor de pena, se le viene la ocurrencia de que sería muy bonito ser mujer en el momento del mundo. ¿Sí? Y eso es lo que detona ¿no? Y después todo el delirio que tiene justamente consiste en que Dios, porque Dios Padre, que Dios lo convierte en mujer para procrear una nueva razón, ¿no? Y todo el sufrimiento y todo el proceso complejo de subjetivación ahí jugado en el delirio que intenta restaurar ahí algo del orden de lo inscrito en términos de este significado primordial, y habría que pensar en los padres de Feller, ¿no? En muchas cosas que se trabajan por ahí, ¿sí? Es esta cuestión de cómo se va transformando él, o se ve transformando su cuerpo, uno está leyendo la angustia de él, ¿no? Cuando se está viendo el espejo que se está
consiste todo el ¿no? Entonces, me parece que es muy importante, ¿no? Entonces, Lacan lo tiene muy claro desde el seminario 3, cuando utiliza esta cuestión de este significado primordial, el significado que es el barrio ¿no? Como metáfora, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, suena muy fácil decirlo así, por supuesto. ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué es lo que nos distingue de los animales? Hasta nuevo aviso. El lenguaje en el sentido de esta capacidad de manejarnos metafóricamente, simbólicamente, en el mundo. Sin esto no hay manejo de la paradoja. Los animales están en lo real. Los hombres también. ¿Cuál es el plus del lenguaje? O sea, ¿de qué forma estamos con el lenguaje? Yo me quiero disculpar en el sentido de uno que ponga ejemplos de confusión. ¿Cómo se trata? ¿Qué es confusión? Porque eso es antecedente. ¿Qué hay como antecedente? ¿No? Porque finalmente la pregunta de ¿qué es la locura? ¿O qué es la psicosis? Es la pregunta. En el texto que nos dice formulado, hay una explicación. Es la imposibilidad finalmente de convencerse que el otro de tener la certeza de que el otro es otro. Así como soy yo, y plantearte el truco finalmente, ¿no? Y no hay que decir. Tener la confianza, parece que no la tiene. O sea, en ese sentido, ¿cómo está la trama de los significantes? Para cuando ¿qué significa lo otro? ¿Cómo lo estructura? ¿Cómo te guía? Hay algo, o sea, ¿por qué el psicótico de una forma le es difícil, para no decir imposible, guiarse de lo otro, o sea, yo soy otro y guiarse de eso, ¿no? Porque parece ser que en este tema casi que radica el que digamos es psicótico, que tenga la estructura completa de la significante, que incluye significante y que haya un otro con que encontrarte. Y eso sería lo humano. Es decir, a pesar de que nos inventamos, tiene que convencerme, estar conmigo, digamos, ya me refiero a alguien, estoy con alguien, ¿me yo? Es decir, siempre hay algo de eso, ¿no? Me refiero a otro y confiar que estoy con alguien. Y creo que ahí está el tema, pero con relación a la conclusión, me gustaría que hablar más sinónimos de conclusión. O sea, ¿qué nos sucede, qué nos logra cuando hay conclusión? Bueno, porque el término es inclusive por la carta, por supuesto, ¿no? Es un término del derecho. Implica esta nivel de que algo acontezca, se da como no acontece. Como un clásico de los juicios, ¿no? Cuando le dicen al abogado, objeción denegada, ¿no? Y obviamente el abogado dice algo, pero el juez dice esto no se registra, ¿no? Que ahí viene el término, ¿no? El término de Freud es en alemán estrictamente rechazo, perfecto, y justamente lo que está en juego por parte del niño o la niña, es que hay un rechazo y hay de esa dimensión de no registro. Porque antes de voy a tomar el mismo caso del revés, ¿no? Y tenemos pocos elementos aquí, a pesar de, voy a borrar un poquito, a pesar de que la autobiografía es una fotografía bastante densa, ¿no? Debe ser de páginas, ¿no? ¿Sí? Estamos en el momento de la doble vela.
conmigo del todo, pero tampoco está así, ¿no? ¿Sí? Y en este momento a él se le ocurre, sería algo muy bonito, muy hermoso, ser mujer. A ver, quedémonos con esto, ¿no? Necesariamente esto tiene que ver con no, porque podría haberse asumido como homosexual. Y no tenía vergüenza. Y lo digo. ¿Quién sabe? Ahora, el asunto está, si esto es lo que detona, le llaman los psiquiatras, el momento detonante. Si esto es lo que detona, si esto ocurre, es porque antes es otra cosa. Es un tiempo dos. ¿Verdad? Y lo único que sabemos es que tenía un padre muy estricto, que se sentía, y de hecho hay un juego del padre, ¿sí? Y es el que inventa la ortopedia, y que te pone cosas maladas, literalmente, en el comedor, que tuviera mucho. Yo no he leído, si alguien lo ha hecho, ¿qué pasa? Entonces, desde esta dimensión, esto detona toda una lógica que tiene que ver con la cuestión del sentido. Y de los sentidos, ¿dónde están los sentidos? El sentido más fuerte de la palabra. Y es justamente el teatro de toda la locura de la es decir, el escenario de la locura de Israel, o el teatro, de este modo. Y esta pretensión de Dios de hacerlo a él mujer para protegerlo no más. Todo el delirio de pirata. Y en esa medida el persecutor, los persecutores, varios que aparecen en el momento, no son más que y aquí tenemos, a ver, voy a tratar de enlazar esto con la primera parte. Aquí tenemos las consecuencias nefastas de un padre que se coloca en el lugar de aquel que no tiene poder, aquel que no puede actuar. ¿Sí? Entonces es devastador, ¿no? Es devastador, ¿sí? Y en esa perspectiva de un padre que finalmente se siente voy a jugar con eso, ¿no? Entonces, desde esta dimensión, ¿sí? Hay allí algo jugado en lo real, ¿sí? Y me parece que independientemente de que no tengamos muy claro qué ocurrió en el tiempo 1, le voy a llamar así, ¿verdad? Y que nosotros estamos aquí ubicados en el tiempo 2, ¿sí? Leyendo retrospectivamente esto, lo que sí nos queda claro, ¿no? Es que hubo algo allí que no produjo una diferenciación, ¿verdad? Una castración, ¿sí? Porque venía de alguien que se sentía y una de las dimensiones justamente es jugar una vez que el otro, la mayúscula, me somete, literalmente. Me apabulla, me domina. Entonces, en esa perspectiva, no tengo esa persona, bajo la figura que
un padre que juega otro. Eso cuenta la letra del padre. O sea, no tiene el juego con el otro, porque el otro no lo permite y el otro es el padre. Es que es bien complicado todo esto, porque biográficamente hablando, todo esto se le viene... En la primera locura de Luis, cuando a él lo iban a hacer juicio, Pues sí, algo de es tribunal, ocupar el lugar del de padre. la justicia del padre, Sí. no se lo permite él mismo porque el padre lo tiene arrastrado y entonces tiene la locura. ¿Sí? A eso iba acá, qué bueno que lo sacas. Pero hay otra dimensión importante que es, no puede tener hijos. No queda muy claro por qué en los elementos geográficos, pero estos dos fenómenos que son como le llamaremos accidentes de su vida, ¿sí? Lo digo así con toda mi intención, él es nombrado magistrado, ¿no? En un lugar padre, ¿no? Un lugar alto de la jerarquía jurídica, ¿no? Y eso me lo de la crisis, ¿sí? Y en otro momento eso también no puede ser padre, o sea, no puede tener hijos. No sabemos si por él, por la mujer, o lo que sea, pero hay una dimensión de confrontación radical con el padre, por los dos días, que lo devasta, ¿no? Y que también va a ser una interesante que él imagina, en el plan imaginario, que la esposa se pone de acuerdo con el médico tratante para que se vuelva a quedar embarazada. Hay una relación ahí con el médico tratante de Dios, con la esposa. Pero para mí, porque no puede saber todavía que no está listo para la vida. para que quede encerrado. Siente que está confabulada la esposa con el médico. Sí, y el médico allí es muy importante porque es una de las figuras de persecución, ¿no? Ahora, como lugar del padre también. sí. Pero creo que sí parece que no puede ser ya no porque perdieron hijos. Creo que sí, no le pierde. Sí, Sí, ¿no? tuvo Creo que. puede ser, ahorita no recuerdo muy bien, pero puede ser, ¿no? Ahora, esto es muy importante porque nos lleva a toda esta dimensión de el otro, ¿qué encarna el otro? ¿Sí? ¿Cómo se encarna el otro? ¿Cómo se juega el otro? ¿Sí? A mí me gusta mucho de la República de Platón porque jugando con Lacan, ¿sí? Cuando con esta cuestión de la metáfora, ¿no? Dice que yo desde que leí a Lacan, ¿sí? No puedo hacerme otra representación de Dios como Carlos. El grado, ¿no? Pues hay un juego ahí justamente de la, sí, por supuesto, ¿sí? Y en esa perspectiva, todo lo que acontece allí con la cuestión de la locura nos vuelve a poner de fondo el tema de qué es aquello que nos invita a hacer los humanos. Insisto, no eso. Físicamente hay un humanos y físicamente se va haciendo lo que no conocemos. Lo que estoy diciendo es que hay un accidente en la subjetivación que hace que justamente esta dimensión de manejarse metafóricamente o simbólicamente esté perturbada. Eso es lo que quiero. No es un humano completo. No. Trato de. Perdón. Es decir, finalmente, ¿en qué está? Es la pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuál es la diferencia en los tiempos? O sea, ¿cuál es la diferencia de uno? O sea, un tipo, ¿qué está sucediendo con relación a un mundo que puede hacer metáforas y puede hacer chistes y puede entender los objetivos y humanos? ¿En qué está?
¿Y por qué se imposibilita esta cosa chévere, no? Porque un padre, un poco que gritamos hace rato, que el otro se trata muy alto y no puede ser el otro, para hacer un tú. Es decir, una forma de decir el otro es tú, y tener la confianza que no es con alguien, pero que tú, el padre, está arriba y no se acomoda a nivel. Entonces, ¿qué es lo que no se acomoda? Pues, simbólicamente, no sé, es el problema, pero ¿cómo lo ves? Entonces, la pregunta es, ¿qué falla? ¿Qué falla en la estructuración, en la simbolización de un psicólogo? Bueno, yo pienso que aparte del lenguaje, que es lo que nos hace humanos, o sea, la dinámica de la castración, que es otra parte que nos hace humanos. O sea, cómo se juega en el nombre del padre, la dinámica de la castración es lo que nos hace ser humanos. Porque la castración implica necesariamente la falta. La falta, los límites, la ley. diferenciación, la ley, todo eso. Yo quiero hacer una clase ahí mencionando que era lo de la madre. Y me parece importante, yo creo que pensando así, en el cine alemán, en la historia alemana, la mujer siempre está como muy ausente, la madre. Es una película donde la madre nunca es un caso de hijo, ¿no? Alemana. Y me acuerdo que los alemanes presionan a las mexicanas porque están allí. Y cuando mencionaba lo de qué pasa con la mamá de Scherer, y reconociendo a varios alemanes, que es una pero que es muy fría, en ese sentido, recordé que conocí uno que era muy alegre, y después me enteré que era de madre brasileña, padre alemán, ya tiene pues sentido. Pero, ¿cómo? Mi pregunta o mi respuesta es que el contexto que estaba allí, ¿cómo entenderlo con una madre que históricamente no se sabe, no, ni siquiera ausente, o sea, está allí, pero no sé qué pasa, que pareciera que no hace calor, o sea, no existe, no se llama materna, no lo sé, pero eso me refiero a que ha ido a problemas muy bien en algunas clases, pero sí me llama mucha atención, para que haya captación, primero debe haber como ese vínculo, esa ajá, esa es la madre, pero no el contexto, no es decir, si no hay... Pero también hay que reconocer que su parte de la madre hay jugado, porque bueno, su papá dice que va ahí toda la historia, todo esto, por eso dice que de la madre, o sea, que significa la identificación, la realidad, la diferencia. ¿Cómo se puede hacer eso? Es una historia de la historia, donde el padre tiene un estado por su papá y Sí, bueno, yo estoy recordando en otros casos, trabajar por mucho tiempo, donde es del otro lado de la madre, donde viene de la madre. Esto también es importante que tengamos. La sociedad en esta situación de no Pierre Rivière, ¿conoces el caso? Pierre Rivière lo que hace es el acto de tratar de darle un lugar a través de necesidad. Porque el padre, visto desde la perspectiva de la sociedad de Pierre Rivière, era alguien que no tenía lugar. Mandaba allí, por decirlo así, en la paz. Entonces, desde esta dimensión, yo creo que es muy importante esto porque hacen falta todavía muchas investigaciones dentro del campo psicológico, en esta especie de reconstrucción de la historia de psicoanálisis. Bueno, particularmente las informes breves. Yo no tengo presente, habría que verlo, que se ha abierto este canal con los argentinos, los que trabajan tanto, ¿sí? ¿Cómo?
Jorge Garaventa. Bueno, con este argentino Jorge Garaventa, que trabaja tanto en el tema de la violencia infantil, la violencia familiar, si hay algo que sea una investigación en torno a la familia de la Sí se hablaba de que la madre padecía cuestiones nerviosas. Tuve una hermana también que muere con la culpa de la muerte del hermano. Sí habla un poco en los memorias de que la madre aparece como alguien velado, alguien que no está en el presente. Y bueno, un psicótico, que se convierte en psicótico no tiene una madre presente, no tiene vínculo con ese hijo, o sea, por eso se llama psicótico de los hijos. Yo pienso que no podemos separar la presencia de la madre y la presencia del padre y cómo se juega en la metáfora de los padres. Sí. Tienen que ver los dos. Sí, por supuesto, porque no solamente es una presencia de 2 o de 3, sino acuérdense que se trata de un asunto de 4. ¿Sí? En el esquema de Lacan, es el niño, otra vez, ¿sí? La niña es la madre, ¿sí? Es el padre y es el ¿sí? Es un escenario de 4, ¿no? ¿Sí? Y necesitamos como realmente hacer toda una revisión. Porque yo estaba pensando particularmente en la biografía sobre la ¿sí? Yo voy mucho a la librería, si no tengo presente haber visto una biografía de las memorias de Schubert. No, sí, pero no, una biografía sobre él. ¿Sí? Por ejemplo, estoy pensando en una biografía como la que hizo Ludwig Sabransky sobre Heidegger, ¿no? Es una investigación fenomenal sobre, no sé, de este tipo de trabajo hace falta mucho todavía, para poder tener como un mínimo de claridad que me permita darle un jalón a las teorías, ¿no? Porque esta cuestión de la locura es complicada, o sea, todos somos medio locos, ¿no? O sea, aunque finalmente no todo el mundo se vuelve loco. Esto acá no dice muy claro, se vuelve loco el que puede, ¿no? ¿Sí? Es un problema de potencia. Entonces, ¿por qué? Porque al neurótico la locura le resulta muy inmediata. Basta verlo cotidianamente en la ciudad. O sea, si nosotros nos comportamos racionalmente con alguien que viene delirando, está pasando una vuelta, ¿no? O sea, y nos da miedo. El psicótico es como ese contraste, porque parece que el padre de Schroeder es como un contraste, solo que no se sea el problema es que el papá termina absorbiendo al sujeto. El gran otro, lo voy a decir así, termina devorando al pequeño otro, ¿no? Por decirlo ¿no? Entonces, no podemos ahí hablar de fantasma, sino que se convierte en una figura atroz, ¿sí? Donde justamente el otro te devora, literalmente te devora. ¿Sí? Entonces, esta es una de las dimensiones de la cuestión de la locura que necesitamos revisar. Insisto yo, no sé por qué razones, hay muchas cosas que en el poder no se han avanzado más allá. ¿Sí? Sería un buen tema, por ejemplo, para trabajar con Jorge, ¿no? Es un terror también muy actual, ¿no? Ahorita el de la violencia. Por ejemplo, yo estaba de mal pensado, o sea, con esta nota del proceso, ¿no? O sea,
La mujer va a buscar, ¿no? Otro lado no lo tiene. Real o imaginariamente, ¿no? Entonces, la respuesta no puede ser el asesinato, ¿no? O sea, entonces, desde esta dimensión, no sé qué diga en el texto, ¿no? Pero suena bastante raro, bastante interesante. Yo prometo que para la próxima vez que venga, en 15 días, lo veréis en su página, ¿no? Porque me parece que mucho de lo que está jugado en la violencia tan radicalmente obsesa, por decirlo así, hacia las mujeres hoy, de múltiples formas, es finalmente la no aceptación de la diferencia. Sí, la no aceptación de la diferencia, ¿no? Yo creo que hay una estructura misógina muy fuerte, ¿no? O sea, una división ahí jugada con todo lo que nos confronta en términos de angustia, de dificultad, la diferencia sexual, ¿no? Y yo creo que eso es para trabajar ahí en lo que contempla toda la dimensión de lo que hoy implica el término feminicidio, ¿no? Está al orden del día y no es un fenómeno de no es un fenómeno de México, ni es un fenómeno de países pobres y subdesarrollados, ¿no? Es un fenómeno que está presente también en los países desarrollados, ¿no? Y en los países altamente industrializados o culturalizados, ¿no? Donde está el fenómeno de la violencia, ¿no? No se les olvide que el fenómeno del feminicidio es la dimensión extrema, ¿sí? Pero la otra dimensión también observa es todo el sistema constitucional, ¿no? ¿Sí? Y implica también el uso, entre comillas, de la mujer como de objeto, ¿no? Implica dimensiones devastadoras, en términos de la sociedad de las mujeres, cuando estas mujeres son enganchadas a estas carreras de ¿no? Entonces, todo esto es un fenómeno que hay que trabajar y el psicoanálisis puede aportar cosas muy importantes de ello, pero necesita y necesita sobre todo retomar el camino andado para ir y avanzar más allá en los elementos que se quedan ahí como una especie de casi de stand-by, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la investigación sobre el ambiente de los géneros, implique toda esta dimensión del trabajo historiográfico sobre la vida de las mujeres, ¿no? Sí, el texto que lo voy a leer es mucho, ¿sí? Pero me parece que son dimensiones que podrían aportar algo relevante a la hora de repensar los padres, el mundial, todo, ¿no? Entonces la explicación de las cosas. Yo creo que ahorita Está pendiente, suficiente, va por allá, pero no sé. sí. Todavía lo que nos puede, todavía más que la psicosis, hay una dimensión todavía más devastadora que la psicosis nunca tiene. Por ahí hay gente trabajando, porque ahí hay todavía una mayor desestructuración cognitiva de la psicosis paranoica, ¿no? Ahí me parece que se ha avanzado, se sigue avanzando, pero hace falta mucho. Yo conozco a alguien que trabaja sobre este texto, que ha aprendido a trabajar a facilitar cuestiones de trabajos con los ¿no? Y toda la dimensión que adquiere aquí, por ejemplo, el trabajo teatral.
El chocar. Sí, que queda de real, ¿no? Sí, exactamente. Mane más por la locura, ¿no? Psicótica, más que ¿Quién te da la música? No entendí. Sí. ¿De qué se quiere hacer? No, es una mujer. Ah, Es la real también, bueno, vivía en Chocán, y cuando le pone el nombre, ¿sí? Él tiene un muy bonito trabajo, ¿no? Yo lo he dicho alguna vez, no sé si lo ha llevado ya a nivel de escritura, sobre una institución política, ¿no? Y todo trabajo musical, trabajo suspendido, justamente, porque no toda la escritura. Bien, voy a leerles. Sí. Tú nos has explicado de los papás que estás en el libro. Sí, voy. Y esto, ¿nos podrías por ejemplo, el señor Freud, que es una palabra? Pues no, o sea, pues Freud, digamos, es ya como la elaboración de o sea, en Freud, ¿qué viene siendo? Porque es como una explicación diferente, ¿no? Sí. Pero finalmente Es que ahí sí es importante esto porque, aunque está en Freud, de alguna manera tengo que viene a tratar la casa aquí. Ya en el sentido estricto no está. Inclusive, Freud venía con de algunas antigüedades con respecto a la cuestión de la prevención y la psicosis. Trabajo justamente a través de una psicológica, ¿no? Y hay dificultades también, de alguna manera, que justamente acá tiene su sala a partir de la introducción de todo el nivel de la metáfora, ¿no? El retoma sobre la lingüística y los lingüistas, ¿no? Y a partir de la incorporación también de toda esta dimensión de este texto de la Constitución, ¿no? Que él homologa al texto de la generación, ¿no? Es decir, a partir de un derecho, ¿no? Trae ahí el sentido de la Constitución para decirnos lo que hoy aparece como rechazo, ¿no? Yo no sé si en el caso de Freud estaremos hablando aquí de lo que aparece, ¿no? Estamos hablando de Chevere como también, y sería la metáfora. Pero bueno, todo es un tema allí que había que retomar. Allí tiene también causas muy interesantes digamos, como esta cosa más paterna, ¿no? Todo entonces, está publicado y claro, de amor, justamente dentro de estas noches de pensamiento, ¿no? Y lo que pasa es que también los lacanieros, la verdad, pues son pocos los que se han dedicado a un trabajo. Claro. Bueno, es interesante porque, bueno, ya está claro que comentaba que si el instituto de investigación está en se puede hacer, pero apunta por allá para preguntar, porque inclusive los textos que vamos a ver, cuando tenemos un poco, yo estoy muy reflexionando, por aquí va, pero, es decir, llega a decir, bueno, es esto, pero puede tener
decir, puede ser cuestionable y puede ser otra cosa, de alguna manera. Ahorita estaba tratando de pensar por qué no se ha cambiado tanto con esta transición. Y yo creo que uno de los elementos es, obviamente, el avance de la farmacología. O sea, me parece que esto ha ayudado por un lado, pero por otro lado está mal. ¿Por qué? Porque obviamente cuando alguien me diga, es más cómodo sacar la pastilla que a ver qué está diciendo, que nos quiere decir. Entonces me parece que toda esta dimensión de gran desarrollo de la farmacología, y obviamente con la atención de los ha tenido un efecto negativo, es el detenerse a pensar en qué consiste los niños, por ejemplo, los psicoanalistas que han tratado todo esto, justamente, el niño voy a jugar el niño es el intento de restitución de la falla. Es decir, un delito es un intento, caso metafórico de la vida, porque resuelve aquello que no. Y en ese sentido, el niño no está ¿dónde está el Pero refieres en los calladitos, claro. fenomenolitos o dolinistas. Ahí está, en el lado, pues, les digo, que ha impedido una mayor ahondamiento en la teorización de las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque lejos de comportarnos con el loco, lo que hacemos es callarlo, ¿no? O sea, dedicarlo o sobrededicarlo, porque de esta manera es mucho más manejable. Que sigan refiriendo, ¿no? Sí, y es más cómodo, sobre todo para el que Tiene que estar limpiando. sí, para el que tiene que lidiar con él. Pero de lo que es más sorprendente, ¿no? Es decir, o sea, si teóricamente sí lo de un proyecto, y ciertamente la parte de la expresión, en todo caso, ¿no? Es decir, porque fue por la organización, como que, pero hay quien necesita. Es decir, el fenómeno no deja de ser complejo. Es decir, como que apunta, es decir, que no tenga, es decir, yo quiero saber lo que sabe, digamos, y tratar de pensarlo, ¿no? Puedo inventarlo, pero ¿hasta dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo se está poniendo el terreno, no? ¿Dónde se está? Y también me llama la atención de que en el caso, bueno, fueron cuestiones históricas, ¿no? Que Freud elaboró Scherer, o sea, o de lo que hayan sido, y todos han quedado ahí, y claro, ahí están los autores que retoman eso y retoman otras cosas, pero ¿por qué no se ha avanzado? Digo, son 100 años, en una época donde se dice científica y estudiosa, y estamos aquí y tratando de entender lo que nos dijeron. Entonces, es interesante, digamos, no deja de ser complejo, pues, igual de todas las cosas, como para ver para dónde nos movemos, ¿no? Pero es que la apuesta va por otro lado. Yo creo que hegemónicamente y paradigmáticamente la apuesta es por encontrar neurotransmisores, ahí está todo. Y en la medida en que esté todo allí, me parece que el psicoanálisis no puede ser, la apuesta psicoanalítica no puede ser eso. No, claro. Está bien, lo que siempre tiene la tesis de la ciencia como el amo, ¿no? Y hago referencia a esto porque mi propuesta que quería pensar es si el Estado calla todo aquello que lo pone en cuestión. Escuchar a un loco hablar de la falla familiar, de la falla institucional, hablaría de muchas fallas. Y entonces habría que callarlo para que entonces digan, no estamos funcionando. Y mi propuesta del amor, que la antropología, precisamente el amor transgrede toda ley, por eso habría que codificarlo, habría que hacer drogas, productos que representen la de conseguir el amor y esto ¿cómo se llama? A un donde se pone una mujer o un hombre con un objeto
aparatos relacionados, ¿no? Entonces, sí, el amor es un objeto, es algo que se puede justificar, porque realmente la locura, el amor loco, de los ilusionados, transgreden y cuestionan al Estado. Y el otro es contra el discurso por ejemplo, no me quiere ser sujeto, voy a ir a trabajar, que es un objeto que hay más información para la ciencia o para el mundo. ¿Cómo me explicar eso? Ahora sí que los locos se necesitan entonces mejor matarlos, ya no tratarlos en el mazo, inventarlos o desaparecer. Entonces ese es Claro, esto tiene implicaciones muy serias porque jugando con Heidegger, o sea, Heidegger nos dice que él es muy crítico, acuérdense, de la ciencia y de la técnica, ¿sí? Y muy lacónicamente nos dice que toda ontología es finalmente ontoteología. Y por eso hay que criticar la ontología o la metafísica. Y él dice, todavía más fuerte, para el caso de la sociedad moderna, dice, la técnica y la ciencia son la culminación de la metafísica. Por eso hay que criticar. ¿Sí? Y lo que hace la metafísica desde la perspectiva de Heidegger es cientificar. Y yo le pregunto, no es lo que hace justamente la neurología, ¿no? La neurofísica, cuando dice, de lo que se trata es de que encontremos el neurotransmisor de la psicosis, el neurotransmisor de la esquizofrenia, el neurotransmisor del amor, el neurotransmisor del deseo, el neurotransmisor de la tristeza, de la alegría, del coraje, y todas decía los famosos, ¿cómo se llamaban? Los feministas, el cuerpo, ¿no? Bueno, es interesante, ¿no? El soma, porque metafóricamente, o sea, no hay una pastilla, hay muchas, pero no son todas las pastillas, son distracciones, estilos de vida, objetos. O sea, a otro nivel se está sucediendo, ¿no? Es decir, todos nosotros intentamos ver aquí, no sé, no está tan peor, con vacaciones, por ejemplo, de alguna manera, intentando ciertas cosas, teniendo ciertas cosas, pudiendo pagar la cuenta, que se cotizan en eso. Es decir, ¿cómo muchos apoyos, o sea, restituyen lo que una vida no peor, relativamente feliz? Es decir, no tiene que ser una cuestión como neuro y directamente al cuerpo para que cambie de visión, sino cambiar de visión a partir de cómo te va, todo es imposible, ¿no? En esta sociedad, a pesar de toda la contradicción, la gente que siente feliz tiene su sexual forma de ser y siente que está bien porque tiene un sueldo, digamos, suficiente y más o menos seguro, ¿no? O ganan tanto, o
tienen familia y pueden dar ciertas cosas, van a las escuelas, tienen ciertos mejores. Y eso como que, a pesar de toda la comprensión universal. Sí, por supuesto, todo eso está. El asunto es que como psicoanálisis, voy a ponerle énfasis aquí, ahí ya es. Nosotros no podemos dejar de lado la dimensión del sujeto, la dimensión subjetiva y particularmente la dimensión de malestar. La entrevista que tengo es terrible desde esta perspectiva, porque ¿qué le dice mamá? Pues sí, no muertos, pero ya supéralo, ¿no? Ya superamos, ¿no? O sea, hay que seguir adelante, ¿no? O sea, ahí es donde yo insistí en toda esta dimensión de Walter Benjamin, ¿no? El Congreso como lógica terrible, ¿no? Ir adelante, hay muertos, sí, pero... O sea, y es terrible porque todos los indicios, y esto se ha dicho poco, ¿no? Es que fueron quemados en hornos o de los militares, o clandestinos, o privados. O sea, y donde la técnica justamente está ahí al servicio de la muerte, como los tiempos de los nazis, ¿no? Este cuentito de llantas y dice, era cuento de Trotón, ¿no? Era cuento de Trotón. Y lo más terrible, por eso llega en el artículo de Hugo Aboites, ¿no? Y este otro, no apareció, ¿verdad? Esta cosa es chistosa, porque tanto en internet, la cosa que hay de la teología dice que usted lean los dos, yo los pongo ¿cómo se llama? Exactamente, que físicamente no está en Dios. Es una cosa extraña que las cosas, por lo menos lo busqué los 3 meses de la vida. La lista de la teología se torna en la lista de la política. Y el otro es de Hugo Aboites, ya no sé qué escribió, ¿no? Eso es un país. Lean los dos, ¿no? Están en tu muro, ¿verdad? Están en mi muro. ¿Por qué? Porque sintomáticamente el tema de la educación aparece en primer plano. Es decir, ¿qué están haciendo ahora cuando a alguien que estaba estudiando para maestros y el primer evento que hace Enrique Peña Nieto en Oaxaca es recibido con tierras por parte del maestro de Oaxaca? Yo te voy a dar un curso por los maestros de Oaxaca. Bien, chones, bien animados. Bueno, regreso un poquito al texto y vamos a sí. Bueno, se llama el texto públicas ahí, vueltas por la metáfora, ¿no? Y pongo 3 epígrafes, uno pertenece a Heidegger, ¿sí? Otro pertenece a Wittgenstein, ¿sí? Y otro pertenece a un argentino llamado Eduardo Chastora, que publicó en el periódico argentino La Nación en 2013 algo que tiene que ver con el mundo de la metáfora. El primer texto dice, solo en el interior de la metafísica se da la metáfora. Heidegger la concepción del fundamento. Y luego Wittgenstein dice, lo que descubro son nuevas metáforas, el algoritmo y valor. Y en el periódico argentino que se llama La Nación, el 11 de agosto de 2013, Eduardo Chastora publicó el siguiente texto que me parece interesantísimo, y las metáforas pueden ser voceras de nuestro inconsciente, así como también las cosas mensajeras para quien no quiere oír. ¿Qué trabajo quiere decir?
El trabajo lo divido en varias partes. La primera es la metáfora como problema filosófico actual. Luego viene otra parte que se llama la metáfora, que hace términos de pensamiento filosófico, y ahí introduzco la discusión que hay entre dos de los más grandes teóricos de la metáfora, que son por un lado Rodrigo, y por otro lado la realidad, para el usuario de realidad. Y con años sigue el paralelo no lo conocía, y paralelo y a Rodrigo Sánchez, metafólogo metafísico, me hago esta pregunta, trato de fundamentar porque es un filósofo para mí. Y luego una parte que se llama ¿cuál más metodología o metodología? Ahorita creo que parte, y en eso consiste el trabajo. Me hago las preguntas, por ejemplo, ojalá que se lo puedan leer. Que yo sepa, este libro ya está a la venta en las bibliotecas, dice, ¿qué referimos cuando usamos una metáfora? La otra, ¿de qué realidad estamos hablando cuando poetizamos? ¿Tiene sentido que hablemos de una verdad metafórica? ¿Qué relación habría entre la metáfora y el ser? ¿Acaso el fruto y la realidad son algo del orden de lo fantasmático para decirlo por lo que uno pasa? Esto un poquito retomando toda la cuestión. Ahora, para poder avanzar rápido, no tengo la lectura, pero sí regreso a toda la dimensión de lo que propone Lacan como matemática, ¿no? Antes, las tres estructuras, ¿no? Neurosis, perversión y acuérdense que nosotros introducimos una cuarta, problemáticamente, a partir del último Lacan, que es el autismo. O cuarta estructuración. Lacan dice al final que es una otra estructura. Al final, el último de los el mismo Lacan. Los términos de Freud para aludir a esto es en alemán. El término de represión, ¿verdad? El desmentido, lo que se traduce por desmentido, es decir, es el clásico caso del fetichista, ¿no? Se da cuenta que hay castración, pero hace como que está bueno. Y en el caso de las cosas es ver. ¿Estamos bien? Aquí ya lo tengo, voy a ver si me interesa la cara. Y la psicosis se da como obstrucción, insisto, es un término del derecho, obstrucción del control. Podemos decir, y me voy a atrever a hacer cosas hoy, no, me atrevo, como es finalmente rechazo, confusión
de la metáfora, ¿no? Si yo rechazo la metáfora, entonces no puedo verla. Pero cuando digo rechazo, quitemos el asunto de la voluntad. O sea, no se nos olvide que en todo esto nosotros nos estamos manejando con el término de impulso. ¿Sí? Hay accidentes en la vida de un sujeto, sea niño o sea niña, ¿sí?, que hacen que algo que es del orden de lo que llamó Lacan significante primordial o punto de capitón, dicho de otra manera, no se registre en este nivel del inconsciente y por lo tanto esta subjetivación esté perturbada, voy a decirlo de esta manera, ¿no? ¿Sí? O más perturbada de lo normal. Porque desde esta perspectiva, acuérdense que desde la dimensión propiamente freudiana, estas estructuras no implican nada de normalidad. No hay normalidad ahí. Entonces, desde esta dimensión, el nombre del Padre como significante primordial, como punto de capitón, si no está jugado, ¿implica qué? Implica límite, implica la ley en ese sentido, e implica la castigación, ¿no? Y todavía más, implica la carta. Por fluir la falta, fluirla de la articulación subjetiva, paradójicamente no ayuda mucho, al contrario, es todo. Es necesario asumir esta falta para poder ser potente. Ser potente para cuidar la falta. Es muy importante, ¿no? Entonces, la metáfora de Lacan, ya me he puesto el esquema, lo pongo con otro color, ¿sí? Está por un lado el niño, la niña, está por otro lado la madre, su deseo, ¿sí? Y por otro lado está el padre en tanto función. ¿Sí? Esto nos lleva a hablar de una función materna. Aquí ha aparecido más de y lo que implica que vean la necesidad de repensar todo el tiempo. Nosotros no podemos pensar la función paterna sin la función materna. Quien vehiculiza la función paterna es la madre. ¿Sí? Por eso es que Lacan piensa tan problemáticamente la madre con la figura del cocodrilo. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el precepto que está jugado a nivel bíblico como una dimensión justamente de no incorporar a esta producto? No te quedarás. Es una dimensión que instaura un orden cultural simbólico, ¿sí? Que introduce una dimensión de discontinuidad con la naturaleza, con el mundo no real, ¿no? Y que implica el mundo de la cultura y por lo tanto el mundo del lenguaje, ¿no? Entonces, en esta diáloga, ¿sí?, que está jugada aquí, viene, introduce un primer corte del padre. Y desde esa perspectiva, el padre hace metáfora de o sustituye de la madre a otra cosa. Entonces, ahí está clara esa dimensión metafórica, ¿sí? E introduce un elemento cuarto que es el padre. ¿Sí? Y si la metáfora es el nombre de un fantasma, ¿sí?,
en el fondo lo que está jugado de manera radical con toda la temática del lenguaje y la metáfora, ¿sí? Es algo que está, lo voy a jugar para regresar a mi primera fórmula de la metáfora, lugar de X. El padre está justamente en el lugar de la X. El padre no es un objeto, un objeto que está en lugar de ustedes. El palo es, ya. Está en un lugar de la ausencia. Y la metáfora es el nombre que damos a aquello que no podemos nombrar directamente. El nombre que damos a aquello que no podemos nombrar directamente. Y por lo tanto, ¿sí? Es el uso en su dimensión más plena y clara de los simbólicos. Y el nombre del Padre está en lugar de la ausencia, está en lugar del Padre, y tiene que ver con, acá está, algo que es del orden de la X. El Padre es, en ese sentido, como el operador, voy a decirlo de esta manera, del niño o la niña, se viva con padre, asuman la padre. Por eso, en la dimensión más empírica, ¿sí? El padre está puesto en el nivel de aquel que viene a jugar un papel de intervención. ¿Qué le dice la madre? ¿Qué le dice la madre? Y ya el hijo así tiene un efecto. Como la película de Spider-Man. Sí. Claro, aquí sería bueno ver. Yo propongo que busquemos una manera, un espacio. Porque mi propuesta es la siguiente: que todo esto lo aterricemos en el nivel más concreto posible. Y bueno, el cine es un momento para ello, ¿no? Entonces, mi propuesta es que veamos la película de Spider-Man. No la de Spider-Man, ¿eh? No, se llama. Se llama Spider, así. Y es toda una cuestión de la locura jugada ahí. Y todo esto que hemos trabajado en una clase y en otra y en otra y en esta también, tratemos de. Pero propongo lo siguiente. Para mí, porque es el encargado aquí de la logística de la organización. Propongo que hagamos un taller que implique la primera parte de la película, ¿sí? Y la segunda, toda una discusión teórica y clínica también, por supuesto, partiendo de la película y tratando de todos los conceptos de Lacan, de Freud y todo lo que porque ahí aparecen muy claramente dos cosas que aquí estamos diciendo en esta parte final, y ya lo único no me va a dar tiempo para más tema, que hemos dicho aquí, que es la función paterna, por un lado, el nombre del padre como función paterna, y la posibilidad o no, eso está en discusión, de hablar de una función materna. ¿Sí? Y si somos ahí consecuentes con todo esto, no hay posibilidad de función paterna sin función paterna. Esto también sería bueno, ¿no? ¿Sí? Y en el caso de la película de Spider, me parece que es muy claro, porque tenemos una madre que no vehiculiza justamente la función paterna. ¿Sí? Y la escena esta donde están en la mesa de la cocina, en el comedor, están comiendo, ¿no? ¿Sí? Y
Y el niño, que es bautizado como el nombre de Spider, ¿sí? Hace un ruido y el padre intenta intervenir, ¿sí? Es decir, hacer su función. Y la madre no lo deja y le dice, no calladito. Y esto trae efectos devastadores en la historia, no es una película, porque está toda la cuestión de discutir de quién mató, ¿sí? ¿Quién mató a la madre? Es ahí un poco antigua la película, ¿no? Hay muchas lecturas, ¿no? Entonces, como propongo esto, en un espacio que implicaría por lo menos unas 4 horas, aunque son 2 horas más o menos de la película de cuatro partes. La película, una parte, empecemos con todo, vamos a tratar así, buen ejemplo de algo que está puesto en la lectura y poco intenta, según mi lectura, encontrar el punto de capitán que le permite estructurar a esos objetivos. Y no lo logra, se desfonda, ¿no? Siempre cuando escogieron la película, se estaba en la casa, ¿no? Bueno. Así como también de ver con sus implicaciones, que la madre no puede hacer su función, ¿no? Porque el padre no lo permite. Claro. Sí, también esto sí se ha trabajado. Sí se ha trabajado más cuando las madres no aceptan a los hijos. Y hay rechazo. O también una madre que quiere jugar ese papel de padre, ¿no? Sí, mucho, ¿no? Y también, por ejemplo, que ya hoy se llega a dar que es la inseminación artificial, Todo eso podemos meter en que esta la mujer sola le quiere apostar a eso. Cada vez más mujeres no quieren. Inseminación artificial, quiere el hijo, pero no quiere el padre. Que no necesariamente es llevar a la locura, ¿no? No. Esto implica toda esta dimensión de las revisiones familiares y todas las teorías queer, por ejemplo, que hay, ¿no? Entonces, implica hacer todo un trabajo importantísimo. Entonces, yo soy de la opinión que pensemos a lo mejor en más que vemos ahí algo que era como tarea. Eso, puede ser allá, Sería avanzado queremos pensar si en domingo o entre semana, también por las acciones de tiempo, y también fácil, ¿no? Que ir hasta allá. O sábado. El sábado de la noche. ¿No? Sábado en la tarde. No sé cómo hoy, no sé, pero Por ejemplo, Alexa tiene pacientes. Entonces, Bueno, sería consensado. yo esta parte operatoria se la dejaría a ustedes y yo trataría de adecuar. Yo ahí considero que ya voy a estar en clase, ¿no? Claro que no puedo disponer, pero hay más en la universidad. En 19. Yo doy clase en la mañana y en la tarde manejo los clientes. Si nos ponemos de acuerdo con la antelación, Es que podríamos ver la película por nuestra cuenta para perder un tiempo y 2 horas asignarle a la discusión. también eso está Y así ahorramos 2 horas. Y así acá Puede ser aquí en las clases. Y sí, lo que sí sería importante es llevar a todos un dispositivo adecuado para ir a la película en momentos claves, ¿no? Eso ya lo hicimos, ¿no? Lo de verlo cada quien. Estaría bueno verlo aquí y analizarlo hasta poderlo aquí. Bueno, ahí se los dejo como tareas, ¿sí? Y bueno,
La cana hace una especie de materia de la metáfora, ¿no? Sí, una fórmula, la metáfora, ya no nos da tiempo de trabajar, ¿no? Yo quería continuar poco a poco. Lo que sí queda claro es que hay una metáfora, es una sustitución, en el sentido general. Exactamente, ¿no? ¿Sí? Y todo lo que acontece hoy tiene que ver con una mala metaforización de la sociedad. Lo voy a decir. Entonces, por eso tantos estragos, ¿no? Y por eso el psicoanálisis es tan importante a la hora de dar su aporte singular en este tema que hoy es un tema de orden mundial, que es el psicoanálisis. Por eso la justicia, además de ser mujer, la ponen en falta, no ven. Hoy justamente tenemos el caso de una justicia que quitan parte de la renta. Entonces hace una justicia distinta. A unos sí, a otros no. Esto es parte de lo que llamaré el ajuste político que implica toda la situación del mundo actual, centraliza los sistemas de la política. Cerraría con los 3 niveles de reflexión con los que empecé, de arriba, primero el medio, la política, la historia, el tema de la justicia, yo les he mencionado mucho este libro que traigo, es un libro que se llama En contra de la pregunta. Aquí hay muchas reflexiones sobre Dios, muy interesantes. Todo el libro es una reflexión sobre Dios. Pero quiero cerrar citando este pequeño texto de Derrida, que se llama Fe y Saber. Dice así, Derrida, Fe y Saber. Fe y Saber. ¿Qué es el presente? Es decir, ¿qué es la historia? El tiempo, el ser en su mansión, es decir, indemne, salvo, sagrado, santo, allí, con. ¿Qué hay de la santidad o de la sacralidad? ¿Son o no son la misma cosa? ¿Qué hay de la divinidad de Dios? ¿Cuántos sentidos se le puede dar a Dios? ¿Es esta una buena forma de plantear la cuestión? La religión, artículo definido en singular, quizá hay otra cosa, por supuesto, y otros intereses económicos, políticos, militares, detrás de las nuevas guerras de la religión, detrás de lo que se presenta bajo el nombre de religión, más allá de lo que se defiende o ataca en su nombre y mata o se mata entre sí, y para ello otro modo, ¿sí? Nombra la integridad a la luz del día. Un texto fantástico, y me parece que estamos ante una cuestión donde necesariamente, si se lee esto, el psicoanálisis freudiano, italiano, tiene que posicionarse políticamente. Citaré de memoria, en el 14 Fantasma, donde la carta dice el consciente de quiero crear muchas cosas fuera, darle los temas de trabajar, pero me pareció importante hacer este recorrido, ¿no? En estos tiempos, porque a mí no me da por el pesimismo. Yo soy de los que tienen un señor que la perlucha también nos da. Sé que tenemos un panorama muy negro, cabrón,
también sé que hay que moverse en el orden del pensamiento claro, en el orden de la revelación clara, ¿no? Y ahí estamos claros, y hasta que no estén ahí, porque si no, el tiempo es, ahora sí que, para citar a un corteo mexicano, que no sé, hasta la etapa de padre, negativa, ¿no? Está bien en el debe, no soy de los que piensan que el mundo se hace mejor, que el compromiso que tenemos podemos ser de los que y ahí creo que sí hay compromisos éticos, y uno asume todas sus consecuencias.